Lo prometido es deuda. Está con nosotros el flamante ministro de Educación de la provincia, el licenciado Daniel Gutiérrez. ¿Cómo está? Gracias por venir. No, muchas gracias, Mario. Un gusto. Bueno, un desafío más que importante, ¿no? Y sobre todo a fin de año, cuando, bueno, se comienzan a reacomodar las cargas, pensando en que, bueno, hay que garantizar el inicio del ciclo lectivo 2016. Sí, hay que garantizar continuidad de días de clase y garantizar calidad también. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Yo estoy convencido que los temas que la educación de Catamarca debe generar para los catamarqueños, para las familias catamarqueñas, están vinculados a esto, a continuidad y calidad, a preparar chicos y jóvenes para enfrentarse en un mundo muy complejo, enfrentar, digamos, la vida, lo que viene, cumplir sueños, cumplir vocaciones. Y para eso tiene que tener herramientas. Es mucha la angustia de las familias que padecen el fracaso escolar de los hijos. Y no me refiero tanto, o solamente en todo caso, al fracaso de la escuela primaria, de la escuela media, que también lo hay, sino que uno ve mucho el fracaso en los estudios superiores, ¿no? Y hay como una historia educativa en esas personas que fracasan, que evidentemente tiene como consecuencia que no tenga las condiciones necesarias y suficientes, no tenga el equipamiento, vamos a decir así, para poder enfrentar una mayor demanda de estudios y demás, y hay fracasos, ¿no? Entonces, esos fracasos generan mucha incertidumbre en las familias, ¿no? A mí me parece que las personas adultas en un determinado momento de su vida comienzan a tener esos diálogos hogareños vinculados a saber o a pensar cuál será el futuro que le tocará a los hijos, ¿no? Hay padres que literalmente salen a buscar trabajo para sus hijos. Sale el padre a pedir trabajo para el hijo. Padres que acompañan la escolarización de los hijos de la mejor forma, de la forma que pueden, inclusive cuando están en niveles ya terciarios o universitarios, ¿no? Tratando de sostener, de apoyar, sintiendo que en algún momento se van a tener que valer por sí mismos y se dan cuenta que por ahí les ha faltado un poco más de formación para poder afrontar nuevos desafíos, ¿no? Y ahí es donde creo yo que el sistema educativo debe mirarse hacia adentro y entender que no es un sistema administrativo en términos de quedarse satisfecho con un procedimiento bien llevado a cabo o con una tarea bien cumplida en términos de lo que dicen los papeles, sino el sistema educativo tiene que ir más allá y entender que cuando un chico deja la escuela media, el verdadero resultado del sistema educativo se ve más adelante. No porque haya egresado de la escuela media hay un objetivo cumplido por ese nivel de escolarización. El objetivo cumplido se ve cuando esa persona logra cumplir sueños, vivir feliz, llevar adelante su vocación, incorporarse al mundo del trabajo. Ahí recién podemos decir que el objetivo está cumplido, porque esta historia formativa que tenemos todos es como una cadena donde un eslabón está unido al otro. Comienza en el nivel inicial, que ahora recibe a los chicos con cada vez menor edad, ahora estamos en 4 años. Así es. Y termina con un adolescente que debe tener determinadas destrezas y habilidades para enfrentarse, como te decía, a un mundo complejo, difícil, cada vez más competitivo, cada vez más sofisticado en términos de conocimiento. La ciencia y la técnica en los últimos 20 años, podríamos decir, han tenido un avance enorme. La técnica vinculada a las comunicaciones, vos lo sabés porque sos un hombre vinculado a los medios de comunicación, tienen avances casi mensuales, podríamos decir, y a veces hasta semanales, ¿no? Es verdad.
Y los chicos tienen una enorme capacidad de adaptación a eso y pareciera a veces que los contenidos educativos van por detrás de lo que el chico ya sabe hacer o de lo que necesita hacer, de lo que necesita saber. Hay que educar desde valores, hay que educar formativamente al ser humano, no solamente entregar de alguna manera conocimientos, sino también la sapiencia necesaria para poder procurarlos por sí mismo. Ahora, ¿cómo revertir todo este panorama, ¿no? Porque hubo en algún momento todo un proceso vinculado con la transformación educativa, ¿no? De la que participaron todos los sectores, bueno, y es como que el ideal apunta a eso, ¿no? A que la modernidad no vea superadas las condiciones pedagógicas o a los propios docentes en sus instrumentos, pero es una cuestión que supera también a la instancia nacional en materia educativa. ¿Cómo concatenar los esfuerzos para superar, ¿no? Y lograr estas prioridades? Con la formación docente continua, por ejemplo, ¿no? La formación docente no puede ser una etapa, ni 2 ni 3, en la vida laboral de un docente. Tiene que ser continua absolutamente. Nosotros creemos en eso, creemos que hay que invertir tiempo, esfuerzo y recursos en formación docente para tener frente a las aulas personas que estén confiando en sus saberes y en sus aprendizajes, no solamente teóricos, sino también prácticos, porque van a tener que manejarse con grupos humanos que se van haciendo cada vez más complejos, ¿no? Y no hablo solo de adolescentes, hablo también de los niños, ¿no? Es decir, cada vez mayores demandas en todo sentido que deben ser atendidas por el docente, ¿no? Por suerte, yo creo que hay 2 cosas que hemos podido mejorar muchísimo. Una de ellas es el docente como asistente social, digamos, que recibía en la escuela a chicos que venían de condiciones de pobreza muy extremas. Creo que eso se ha podido mejorar en los últimos años en la Argentina. Digo, en el sentido de que aquellos chicos desnutridos y que se desmayaban ya no es tan común verlo, ¿no? No digo que haya desaparecido, pero yo creo que eso ha mejorado. Entonces, creo que hay que aprovechar las mejores condiciones. La otra cuestión, perdón, era la cuestión edilicia. En Catamarca ha mejorado mucho. La gobernadora Corpasi ha hecho una inversión importante de recursos de la provincia y también de recursos nacionales, como el plan 700 escuelas y demás, que tiene como resultado edificios nuevos, de calidad, en las mejores condiciones. Entonces, despejadas esas 2 cuestiones que antes aquejaban mucho a la docencia catamarqueña, me parece que ahora la pelota está en la cancha de quienes gestionamos la educación y de quienes la brindan en las aulas, ¿no? Hay que tomar el guante y asumir plenamente la responsabilidad de hacer una transformación desde las aulas, pero ya teniendo o descontando que la infraestructura está presente. Puede haber problemas todavía, seguramente. Aparte, las escuelas necesitan mantenimiento y demás, y que encontramos con chicos que están en una situación socioeconómica mejor que la de hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, creo que es un momento para dar un salto de calidad, para asumir desafíos más fuertes, más grandes, y me parece que no tiene otra salida Catamarca, te lo digo sinceramente, no hay otra salida que seguir insistiendo con la educación, extenderla a todo el territorio, tratar de eliminar las inequidades de acceso que hay en el territorio, en algunos servicios de educación, de salud. Se ha trabajado también en eso, pero bueno, ahora creo que la respuesta está en el aula, es decir, donde ahora hay una escuela nueva tiene que haber adentro una educación de calidad. ¿Qué es lo que deja la herencia del exministro Ariza? Y en todo caso, bueno, hace pocas horas se acaba de instalar usted en el ámbito ministerial, pero ¿qué es lo que queda como prioridad, ¿no? Como cuestión a superar en lo inmediato? Pienso que Chino Ariza, amigo, conocido, amigo y compañero de escuela, somos de la misma generación. Bueno, se ha encontrado con una etapa del ministerio dominada por el conflicto, ¿no? Dominada por el conflicto, por la puja salarial, dominada inclusive por un conflicto que parecía no terminar, donde
aparentemente la propia presencia del ministro era ya una pieza, una parte del conflicto, ¿no? Yo creo que él ha trabajado lealmente y tratando de hacer las cosas de la mejor manera. De hecho, hay muchos resultados que valorar, pero creo que también hay que buscar un nuevo tiempo, una nueva instancia donde la situación de conflicto no pase a ser el centro de las actividades de la educación de Catamarca, digamos. Es decir, nosotros tenemos que poner las discusiones salariales, de las condiciones laborales, toda cuestión absolutamente legítima que puedan plantear los gremios educativos, la debemos atender, pero la tenemos que poner en su lugar, ¿no? En su lugar, porque me parece que hay una cuestión que es sectorial, en todo caso del ministerio como patronal y de los trabajadores de la educación, pero vuelvo a lo que te decía al principio, me parece que la necesidad de los catamarqueños, de los hogares, de las familias, pasa por otras cuestiones donde obviamente el conflicto termina afectándolas, pero que si el conflicto pudiera tenerse, o las diferencias o las conversaciones vinculadas a salarios y condiciones laborales las pudiéramos tener en un ámbito apropiado, vamos a decir así, podríamos dejar que vaya teniendo alas el propio hecho educativo y que ese hecho educativo en sí, que es la calidad, la continuidad, la alegría de estar en la escuela, la alegría de aprender, los hechos, las cosas que podemos generar incentivándole a los docentes y a los chicos, sería una buena noticia y me parece que daría más tranquilidad a esos padres que tienen esa incertidumbre que te decía al principio sobre cómo va a ser el futuro de sus hijos, ¿no? Perfecto. Ministro, bueno, ¿tiene algún, digamos, seguramente lo tiene, ¿no? Porque acaba de asumir el apoyo de la gobernadora pensando en el 2016, en febrero de 2016, y la apertura del calendario, del cronograma de inicio del ciclo lectivo y atendiendo justamente a las condiciones económicas que vive el país y seguramente a los reclamos de paritarias, ¿no? Que son punta de lanza, sobre todo en el sector docente. Digo, hablando a nivel provincial, pero también en el orden nacional. Sí, obviamente la gobernadora está convencida de que podemos aportar. Parece mentira que estuviésemos en diciembre, pero la pregunta es obligada de la garantía, de garantizar el ciclo lectivo del año que viene. Sí, yo digo, la primera parte, la gobernadora obviamente está convencida que podemos hacer un aporte significativo al proceso educativo en Catamarca. En segundo término, hay un acta firmada del último conflicto docente, del último proceso conflictivo, y es un acta que se está cumpliendo y debe ser tenida como referencia en las relaciones que se tengan con los sindicatos. Yo todavía no he podido encontrarme con los sindicatos, ¿no? La verdad que he tratado de ubicar a algunos de ellos, no he podido, pero está bien, estamos en receso, tal vez no es una cuestión urgente, pero yo quiero encontrarme para conocerlo personalmente. Yo he dicho públicamente que lo conozco a Juan Godoy, digamos, que lo conozco de antes, vamos a decir así, pero no los conozco a los otros. Ahora sí he tenido un contacto con la gente de los no docentes y quiero pronto juntarme con los otros representantes de los otros sectores gremiales docentes, sobre todo para que ellos, puedan escuchar las cosas que uno puede tener como objetivos y como metas, y yo tratar de escuchar también cómo piensan ellos y aprecian cuál es su rol dentro de la educación de Catamarca. Y me parece que vamos a lograr acuerdos. Yo la verdad que tengo mucha voluntad de diálogo, siempre lo digo, yo vengo de la política, vengo de un ámbito donde dialogar es una condición imprescindible, y creo que vamos a poder llegar a entendernos, por lo menos en términos de comprendernos como parte de un mismo proceso, mínimamente eso, y además porque creo que este último conflicto ha deteriorado a todas las partes, ¿no? Ha producido un deterioro en todas las partes, una especie de hartazgo, de cansancio, y creo que por más que se hayan logrado objetivos importantes por parte de los gremios, que creo que se han logrado y son legítimos, esa victoria, podríamos decir así, se ve un poco empañada por esta especie de cansancio social, ¿no? Sobre la cuestión del conflicto docente como escenario permanente de
del hecho educativo en Catamarca, es decir, la educación como conflicto siempre, digamos, ¿no? Así es. Bueno, ministro, y para finalizar, sabemos que va a estar secundado por el ingeniero Aldo Creche, ¿no? Y su gabinete en general ¿va a sufrir algún tipo de modificación o ya ha conversado, continúan los miembros del gabinete? Nosotros hemos dado la instrucción de que todo el mundo continúe en su puesto de trabajo, porque lo que no queremos producir es ningún tipo de ruptura en cuanto al día a día, ¿no? Es decir, a que ninguna tarea se vea demorada, se vea complicada por algún cambio. Habrá cambios seguramente en su momento y serán hechos de la forma menos traumática posible, buscando a aquellas personas que creamos imprescindibles para llevar adelante tareas específicas dentro del Ministerio, ¿no? Pero, como usted ha dicho, por ahora la única decisión es de incorporarlo al ingeniero Creche. Yo lo quiero poner lo hemos pensado, como jefe de gabinete del Ministerio, un poco para ordenar algunas cuestiones, una persona metódica, digamos, en su trabajo y dedicada, y creo que hace falta. Y después el resto iremos viendo, es decir, no tenemos ninguna necesidad, y menos ahora en un receso, de producir un vaciamiento, digamos así, de equipo educativo, ¿no? Así que irán apareciendo en la medida que la necesidad los vaya ordenando a esos cambios. Ministro Daniel Gutiérrez, muchas gracias por su presencia. No, por favor, Mario, gracias a usted. Que tenga buenas noches. Muy bien, y con la entrevista al flamante ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, nosotros nos estamos despidiendo, no tan solo de esta edición del Lunes del Talión, sino hasta el próximo año. Aquí hemos terminado un ciclo plagado de opiniones vinculadas con el acontecer político, electoral, en un año netamente electoral. Y con tantas cosas que se dicen, con tantas asociaciones de por medio, con tantos nombres que giran alrededor del contexto municipal, provincial, legislativo y nacional, esperemos que haya comunicación, que haya transparencia y sobre todo fertilidad en el manejo de lo que es el futuro político e institucional de la República Argentina. Estamos hablando de educación, estamos hablando de la base, de la educación y de la cultura con la que todos los argentinos podemos mejorar y orientar al país de cara a un futuro mejor. Nosotros seguramente el año que viene vamos a reformatear esta edición del Talión. Este ha sido un año fundamentalmente ligado a lo político, electoral, pero hay muchas cuestiones que vinculan también a lo institucional, a lo social, a lo deportivo y a lo cultural. Y allí estaremos trabajando en la producción con el Canal 2 de TVO de Supercanal, al cual agradecemos a sus autoridades por habernos permitido este espacio durante todo este año. Será hasta el año próximo. Por su atención, muchas gracias. Nos reencontramos en 2016.